nuestra vida sin Dios. Hola, bienvenidos. ¿Cómo están? ¿Cómo están pasando esas vacaciones? Ya falta poquito para que empiecen las clases nuevamente, para que también comencemos con nuestras ya clases presenciales en las horas felices. Pero mientras tanto, nos seguimos encontrando por acá, por medio del Facebook, por medio de YouTube, para que ustedes puedan seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Esperemos que estén viendo todos los capítulos que les enviamos cada domingo para que puedan seguir aprendiendo de lo que dice Dios para cada una de nuestras vidas, que es muy pero muy importante. Presten mucha atención a la lección del día de hoy. Cantemos bien fuerte para recordar y no olvidarnos de todo lo que vamos aprendiendo en nuestros encuentros. Les mando un fuerte abrazo y nos encontramos el próximo domingo, si Dios quiere. Tres palabritas solas, yo aprendí muy bien. Dios es amor, porque no lo aprendes tú también. Si tú quieres ser salvo, a Cristo entrégale tu corazón, porque no lo aprendes tú también. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche tú meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche tú meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Buenos días, hoy tenemos que ver una nueva historia de la Biblia. Vamos a buscar el libro de Hechos, capítulo número 16, verso número 13. Y vamos a leer esta historia acerca de Pablo y Silas, que estaban en una ciudad de Roma que se llamaba Filipos. Dice lo siguiente: un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración. Y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacían por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salga de ella. Y salió en aquella misma hora, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas a Pablo y a Silas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberle azotado mucho, lo echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad.
el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro, los mandó al fondo y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él, entonces, el carcelero, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos le dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Esta es la historia que tenemos para este día. Es bastante sorprendente. Pablo y Silas fueron a una ciudad, estaban hablando con una señora del Señor Jesús y de repente aparece una muchacha que tenía un espíritu de adivinación. Y esta muchacha lo seguía a Pablo y a Silas constantemente. Parecía que día tras día iba y lo seguía a Pablo y a Silas y les decía: estos hombres hablan acerca del Señor Jesucristo y de la salvación, hablan acerca del Evangelio. Entonces Pablo como que se cansó en un momento y le dijo: vete de aquí, le dijo al espíritu que tenía esta muchacha, y desde ese momento esa muchacha quedó liberada de ese espíritu que tenía. Ahora habían personas que estaban negociando con esta muchacha, que hacían negocios y ganaban plata porque era adivinar y seguramente le cobraban algo para que les adivine. Entonces lo denunciaron delante de las autoridades y todo el pueblo se juntó para decir: sí, es verdad, esto están enseñando cosas que nosotros no tenemos costumbre. Y agarraron a Pablo y a Silas, le pegaron con unas varas varias veces y lo metieron en la cárcel de más al fondo. Le ataron los pies con grillos, le pusieron candados seguramente para que no se escapen. Y dice que a medianoche Pablo y Silas, en vez de estar seguramente quejándose por los dolores, triste por lo que estaban pasando, dice que estaban orando a Dios, dicen que estaban cantando himnos. Y de repente en un momento apareció un terremoto y rompió toda la cárcel y se liberaron los presos. Y este hombre que tenía que cuidar a Pablo y a Silas se despertó y dice: no veo nada, porque seguramente había mucho polvo y era de noche y no podía ver nada. Y agarró la espada y dijo: me voy a quitar la vida porque mi misión era cuidar a estos dos hombres y seguramente se me escaparon. Y cuando agarró la espada para hacerse daño, Pablo le gritó desde el fondo de la cárcel: no te hagas daño, no nos fuimos, estamos acá. Y este hombre se sorprendió: ¿cómo que no se escaparon? Si tuvieron toda la posibilidad de escaparse, ¿cómo que no se escaparon? Y acá es donde aparece la pregunta más importante de todo el mundo, podríamos decir. Se acerca a Pablo y a Silas, este carcelero, y le pregunta: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Qué tengo que hacer para irme al cielo? Y Pablo y Silas le contestan de la forma más simple que se pudo haber contestado: cree en el Señor Jesucristo y vas a ser salvo tú. Y tu casa, si cree en el Señor Jesucristo, va a ser salvo. ¿Y saben lo que hizo este hombre? Creyó en el Señor Jesús. Y se puso tan contento y tan feliz con estos dos presos que los invitó a su casa, que les lavó las heridas, que estuvo con Pablo y Silas, y Pablo tuvieron la oportunidad y Silas de contarle a su familia acerca del Señor Jesús. Ahora, esta pregunta es una pregunta que se hacen un montón de personas en todos los tiempos, en todo el mundo. ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué hay que hacer para que mi vida tenga sentido? ¿Qué tengo que hacer para irme al cielo? Y la contestación es esta: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Tenés que creer en el Señor Jesús. Y si esta es tu pregunta en esta mañana, o en la tarde o en la noche cuando estés escuchando este video, es fácil la respuesta: tenés que creer en el Señor Jesús.
El Señor Jesús vino desde el cielo al mundo. Siendo Dios perfecto y sin pecado, vino y nació como un bebé. Creció y en su vida no hubo pecado, hasta que llegó el momento en que lo acusaron falsamente y lo enviaron a la cruz. Y Él fue a la cruz y murió en la cruz para pagar algo que vos y yo no podemos pagar, la consecuencia de nuestro pecado. El Señor Jesús llevó en la cruz el pecado mío y tu pecado para perdonarte, para darte otra oportunidad, para que si vos creyendo en el Señor Jesús y arrepintiéndote de tus pecados, puedas acercarte a Dios. Ninguna persona puede acercarse a Dios con el pecado y con el corazón lleno de pecado y negro, pero puede acercarse si es por medio del Señor Jesús. Puede acercarse si pide perdón a Dios por sus pecados. Y este hombre carcelero creyó en el Señor Jesús. Le pidió perdón a Dios por sus pecados y hubo alegría en su corazón y esperanza para el futuro, porque este hombre después cuando se murió se fue a encontrarse con Dios. Ahora, si nosotros tenemos esta pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? La contestación es sencilla: cree en el Señor Jesucristo. Espero que tengan una excelente semana, que comiencen un excelente lunes y que les pueda ir bien. Pero tengan presente que es mejor la vida estando cerca del Señor Jesús. Estando cerca de Dios es lo mejor que nos puede suceder en la vida. Capaz que tenemos problemas, dificultades, capaz que no nos salen algunas tareas, algunos ejercicios que tenemos que rendir o hacer un montón de cosas o ir al trabajo, pero lo mejor que podemos hacer es estar acompañados de Dios. Nadie satisface el corazón, ni el dinero, ni nada puede satisfacer el corazón. Solamente lo puede llenar Dios. Y es estando nosotros cerca de Él y teniendo una esperanza que si me muero, me voy al cielo. Espero que tengan una excelente semana y seguramente nos encontraremos el próximo domingo con una nueva lección de la hora feliz. Hasta luego. Jesús es roca firme y segura.